Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley en contenido en moción de los diputados señores Farcas, don Daniel y Fuenzalía, don Gonzalo, y de la diputada Nogueira, doña Claudia, que modifica el decreto de ley 321 de 1925, que establece la libertad condicional para los penados en materia de requisitos para su otorgamiento. Carta del jefe de gabinete del señor fiscal nacional, señor Ian Badiola, la cual comunica que por razones de agenda el señor fiscal no podrá concurrir a la sesión de hoy, ni tampoco otro representante. Manifestó además interés en asistir en otra oportunidad. Carta de la jefa de gabinete del señor defensor nacional, señora Daniela Báez, mediante la cual informa que no podrá asistir a la sesión de hoy el señor defensor por hacer uso de permiso laboral, y que en su representación concurren el jefe del Departamento de Estudios, señor Rubén Romero, y los abogados señores Francisco Gaice y Rodrigo Lillo. Carta de la jefa de gabinete del director nacional de Gendarmería de Chile, señora Daniela Corona Campodónico, mediante la cual excusa la asistencia del señor director nacional y expresa interés por concurrir en otra oportunidad. Oficio 93 de la presidenta de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora Silvana Donoso Campo, en respuesta a oficio 119 de la Comisión, por el cual adjunta nómina de libertos y de personas a las cuales no le fuera reconocido el derecho por no reunir los requisitos legales. Oficio 1850 de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 1851 del Ministerio del Interior, por los cuales remite informe trimestral del gasto público ejecutado asociado al cumplimiento de las tareas del Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y del Delito. 2014-2018, glosa número 2. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el régimen nacional de funcionamiento de juegos de azar y de destreza. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Bienvenido, diputado Godoy. Bueno, les agradecemos a nuestros invitados. Les damos la bienvenida al presidente de la Corte Suprema, al representante de la Fiscal Nacional. ¿No está el señor subsecretario? El director de Gendarmería no lo hemos visto. Ya, debe estar por llegar. Y como ustedes saben, en esta sesión estamos poniendo en tabla el proyecto de ley destinado a buscar una fórmula diferente para tratar los beneficios carcelarios, particularmente la libertad condicional y la rebaja de penas. Hay un proyecto que ha ingresado, pero se me ha informado que hay otros similares, por lo tanto le voy a pedir a la Secretaría que busquemos los otros para poder consolidarlos, refundirlos todos en uno, y si hubiese otros también para que todos los parlamentarios que están interesados puedan participar en este proceso. En función de ello, y agradeciendo muy especialmente la presencia de nuestro invitado, particularmente el presidente de la Corte, le quisiera ofrecer la palabra, señor presidente, don Hugo Dolmetsch. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, presidente, por la invitación. En primer lugar, debo decirles que estoy agradado de estar acá en la comisión, porque entiendo que todas estas invitaciones o estas convocatorias están destinadas a que obtengamos la mejor de las legislaciones posibles en estas materias que resultan muy sensibles para todos los chilenos, ¿no? Entonces he venido con mucho cariño y con mucho deseo de colaborar en lo que a ustedes les sea menester. Comprendo, por supuesto, desde ya que se ha colocado en tabla y se va a estudiar un proyecto que modifica el decreto ley 321, ¿no? 321, y en términos muy generales yo diría que tal vez habría que revisar un poco lo drástico de la propuesta, en el sentido de que se traslada la capacidad de definición con efecto obligatorio hacia la autoridad administrativa de nuevo, ¿no? Forma muy drástica. Pero es una propuesta, como todas las propuestas, que da inicio a una conversación, a un inicio a una discusión. Nosotros como Poder Judicial y yo como presidente estamos abiertos a la colaboración. Y como les había manifestado, señor presidente, en la oportunidad que estuvimos reunidos en nuestra oficina, nosotros hemos hecho un pequeño estudio y me acompaña el secretario de la Corte Suprema, quien, si usted lo tiene a bien, puede hacer alguna exposición sobre lo que hasta aquí hemos hecho. No nos negamos a nada, ni al cambio, ni a la evolución, ni a la aprobación, no, a nada, pero tenemos nuestra opinión. Por supuesto, señor presidente, le agradecemos especialmente y le damos la palabra al asesor. Muchas gracias, señor presidente. Secretario de la Cámara, de la Corte Suprema. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, se nos ha pedido la opinión respecto a este proyecto de ley, que lo que hace es agregar una oración al inciso primero del artículo 4 de la ley, que reza
comillas, en caso de que el referido informe, y se refiere al informe emitido por el jefe del penal, sea fundadamente desfavorable, no podrá concederse bajo ningún respecto la libertad condicional al condenado. Y al respecto queremos hacer 4 líneas de observación. La primera dice relación con que esta expresión, informe sea fundadamente desfavorable, presenta problemas de interpretación. Porque tal expresión puede entenderse como referida a un informe fundado. La verdad es que tratándose de un informe sí va a contener fundamentos, y si contiene fundamentos, sin calificar los mismos, y sobre la base de esos sugiere que no se conceda la libertad condicional, entonces es evidente que la intención de esta propuesta es que el informe sea vinculante para la comisión. Si es esa la intención, parece más razonable que cuando haya un informe desfavorable no se presenten los antecedentes a la comisión y liberar a la comisión de un trabajo que es de mero buzón. La otra posibilidad de entender esta expresión es que se refiera a un fundamento plausible del informe desfavorable. Si es esa la intención, entonces el propio sentido obliga a la comisión a valorar el tenor del informe y los fundamentos del mismo. Pero como esta comisión está conformada por jueces, la valoración solo puede ser una valoración jurídica y deberá atenerse al artículo 2 de la ley, que exige ciertos requisitos para optar al derecho a la libertad condicional. Si es así, ningún fundamento que se aparte de la referencia a estos requisitos puede ser considerado por la comisión. De modo tal que estamos en el mismo estadio que hoy. Si la intención es considerar elementos que aporten más allá de lo que dice el artículo 2, entonces estas 2 líneas que se agregan no aportan en nada a esa idea. Eso en primer lugar, los problemas de interpretación que pueden presentar. Lo segundo, aparentemente de la exposición de motivos de este proyecto, lo que se pretende es que se considere seriamente los antecedentes presentados por Gendarmería, sugiriendo eventualmente que hoy día no se están considerando seriamente. Hacer presente que el artículo 25 del reglamento obliga a que en los casos en que hay informe desfavorable de Gendarmería, la decisión de la comisión sea unánime. Por lo tanto, basta un solo voto para oponerse a la concesión del beneficio. Nos parece que este resguardo es suficiente garantía de que el informe va a ser considerado seriamente. Y por lo tanto, tampoco aporta al estatus actual este proyecto. En una tercera línea de análisis, la exposición de motivos del proyecto se demuestra una preocupación por el aumento exacerbado que han experimentado las libertades condicionales. O sea, básicamente lo que se expresa es una preocupación por el número de libertos condicionales. Parece que si la intención es limitar el número de libertos condicionales, se pueden visualizar 2 opciones alternativas a este proyecto. La primera dice relación, a partir de las críticas que han surgido de los mismos diputados, los medios de prensa y por otras personas que han opinado, ¿no? Parece que puede ser conveniente estudiar la posibilidad de algunas exclusiones y traemos a colación, por ejemplo, el artículo 17 de la Ley de Rebaja de Condena, que establece, siendo un beneficio general, establece ciertas exclusiones para que los presos puedan optar a la rebaja de condena. No estoy afirmando que estas exclusiones haya que tomarlas y pegarlas en el nuevo proyecto, en la ley, en el decreto ley 321, pero sí podrían ser ideas como para empezar a analizar exclusiones.
Había preocupación porque se le estaba dando la libertad a homicidas. La verdad es que en el decreto ley de libertad condicional no están excluidos los homicidas, ni los violadores, ni los parricidas, ni las personas condenadas a presidio perpetuo. En el artículo 17 de la ley de rebaja de condena, que se aplica a otro beneficio, están excluidos las personas que han quebrantado su condena. Eso no están excluidos en la libertad condicional y por lo tanto una comisión le puede dar la libertad condicional a quien ha quebrantado su condena respecto de ese saldo de condena que ingresó a cumplir. Las personas que han incumplido el régimen de libertad condicional tampoco están excluidas, como si están excluidas la ley de rebaja de condena. Las personas que han delinquido durante el periodo de la condena tampoco están excluidas para el beneficio de la libertad condicional, y me refiero a aquella parte de la condena que se cumple en libertad condicional, obviamente, sin perjuicio de que en este caso hay un efecto que es la revocación de la libertad condicional. La ley de rebaja de condena excluye a los condenados a presidio perpetuo y excluye también a quienes han sido beneficiados con la rebaja de condena con anterioridad. En cambio, la libertad condicional se puede otorgar tantas veces como el sujeto cumpla una condena superior a 1 año. En fin, creo que aquí pueden haber ideas para analizar ciertas exclusiones si lo que molesta es el número y desde luego el motivo de la condena, como ha surgido a partir del debate público. La otra opción para limitar el número, si eso es lo que preocupa, es fijar cuotas para los presos por cada recinto penal, de modo tal de premiar a quienes cumplan de mejor forma los requisitos. Si se hace eso, desde luego que habrá que fijar parámetros para que la comisión no decida discrecionalmente. Si hay una ganancia a partir de la modificación del año 2012, es que la decisión es mucho más objetiva, conforme a criterios determinados por la ley, y por lo tanto el análisis de la comisión no es necesariamente discrecional. Y finalmente, en una cuarta línea de observaciones, en el análisis, en la exposición de motivos del proyecto de ley, se señala, se echa de menos en el otorgamiento de las libertades condicionales que haya un análisis material y casuístico de la persona, más allá del meramente formal a que se refiere el artículo 2. Si la preocupación es esa, entonces lo que hay que hacer es introducir requisitos en el artículo 2 que permitan a la comisión poder valorar otros elementos de hecho que no están referidos en dicho artículo. Y entonces eso, desde luego que es materia del análisis que los señores diputados puedan hacer. Pero algunos de ellos están, creo que ya mencionados a partir del análisis o de la mención que hemos hecho al artículo 17 de la ley de rebaja de condena. Por ahí pueden también surgir ciertos elementos. Para cerrar nuestra opinión respecto a este proyecto, decir que hay normas internacionales como las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que señalan de manera categórica que la privación de libertad para los condenados es un mecanismo de reinserción social, de educación, de tratamiento. Y también en esta normativa se promueve la reinserción gradual de los condenados a un régimen de libertad. Estas son normas internacionales, Chile se debe también a ellas, y dentro de esos mecanismos de reinserción gradual está expresamente señalada la liberación condicional en el número 60 de este convenio. Y por lo tanto esto corresponde a una lógica de una normativa internacional que es aplicable también en muchos países. La preocupación es que no vaya a ser que por limitar mucho la libertad condicional, sumado a la limitación que existe ya en la ley de rebaja de condena, vayamos a quitar los incentivos para que los internos se reeduquen, se traten, se resocialicen. Finalmente, quizá el buen comportamiento, entre comillas, de los presos dentro de las cárceles. En Chile no es habitual los motines carcelarios.
se debe en gran medida a que existen incentivos para que los internos se comporten adecuadamente, respeten los reglamentos. Si se eliminan todos los incentivos, eventualmente esto puede generar una efervescencia entre los penales que sea difícil, que pueda ser difícil combatir. Es cuanto podemos decir. Muchas gracias. Sí, no hay problema. Le agradecemos. Sí, presidente, por favor. Le dejamos en nuestro... Una minuta. Vamos a dejar la minuta y será distribuida. Esto también le podemos dejarlo. Bueno, yo creo que acá. Déjeme todo, yo después lo distribuyo a los parlamentarios. Esta es la ley de rebaja de costos. Sí, yo no sé si, presidente, se podrán quedar después de la breve, voy a pedirle que haga una breve intervención subsecretario y el defensor, o para que después le hagamos preguntas o hacemos preguntas. ¿Qué le parece, presidente, para liberar al presidente? Que le hagamos si la hay pregunta al tiro. preguntas, Podríamos hacerlas al tiro, de manera ¿Les parece? de que él se pueda volver a Santiago. Perfectamente. Y nosotros seguir con el ministerio. ¿Les parece? ¿Hay acuerdo? No, pero Es es una sugerencia, una sugerencia constructiva. Tengo anotado los siguientes parlamentarios que me han pedido la palabra. Ya lo tengo, diputado Fuenzalía, si por acá lo tengo. Hasta ahora me han pedido la palabra los diputados Walker, Fuenzalía, Ceroni y Silver. ¿Alguien más? Soto. Ceroni lo tengo. ¿Sí lo tengo? Ya. Diputado Walker, tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecer al presidente de la excelentísima Corte Suprema su exposición y al señor secretario. Dos preguntas muy concretas. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de ponderar el debido examen de los informes de Gendarmería, por una parte, que además hemos conocido estos días los errores que contenían. Algunos de ellos han sido parte de un oficio por parte del Ministerio de Justicia, particularmente reos que ya deberían haber cumplido su condena o habían sido peor absueltos y seguían cumpliendo condena. Y al mismo tiempo con los incentivos a la resocialización. De hecho, hoy día en la agenda corta aprobamos una norma que incorporamos en la comisión mixta que establece que el Ministerio de Justicia, en todos los proyectos de inversión, de ampliación de recintos carcelarios o de creación de nuevos recintos carcelarios, van a tener que cumplir con estándares internacionales en materia de reinserción. Y eso quedó incorporado en un artículo transitorio de la agenda corta para toda la ampliación de los recintos penitenciarios que se realicen en el país. Y en ese sentido, nosotros, y me atrevo a decirlo como bancada de la democracia cristiana, porque también lo ha planteado nuestro jefe de bancada, Fuachaín, hemos planteado al Ejecutivo, y sería muy interesante conocer la opinión de la excelentísima Corte Suprema respecto de la viabilidad de avanzar en los tribunales de ejecución de penas, que pudiéramos legislar en torno a tribunales especializados en materia de ejecución de penas que pudieran estar orientados 100% a verificar si los reos han cumplido con la debida conducta y con las normas de resocialización que se intenta imprimir. Yo sé que esto es un tema de recursos, yo sé que la ministra de Justicia ha planteado estar abierta a la discusión del tema, depende también de la voluntad del Ministerio de Hacienda, pero más allá del tema de recursos, que siempre es una limitante, sería muy interesante si es que podemos en esta instancia tener una opinión del presidente respecto a la viabilidad de avanzar en una legislación de tribunales de ejecución de penas en nuestro país. Gracias, presidente. ¿Atrevería a asegurar... ¿Quiere contestar de inmediato o juntamos No, todas las de preguntas? inmediato. No sé. Yo prefiero que juntemos todas las preguntas, porque si no, Ya. o sea, nos vamos a demorar más y va a ser... Diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Saludar al presidente, secretario y al ejecutivo, subsecretario. Me parecen muy buenas todas las acotaciones. Creo que es importante asimilar un poco la legislación en libertad condicional con la rebaja de penas, para que haya una concordancia. Me parece como lo más lógico y debería haber estado en realidad. Y la pregunta es, también en la línea del diputado Walker, los tribunales de ejecución de pena, que curiosamente la mayoría de nuestros vecinos lo tienen Brasil, lo tiene Argentina, lo tiene incluso Bolivia, Colombia. Entonces, ¿qué papel ustedes, por lo menos, esa es la aspiración como yo creo última, que tenemos que llegar, porque también se necesitan recursos para hacerlo? Lo mismo que la reinserción, es muy bonita toda la poesía que están en las leyes sobre la reinserción, pero si no hay plata
para mejorar la reinserción, la verdad que todo pasa a ser poesía nomás. Y esa norma que agregamos en la agenda corta, la verdad es que si no tiene financiamiento pasa a ser una norma más nomás, que no obliga ni tampoco cambia ninguna realidad. Pero ¿qué papel podrían tener en este caso las víctimas? Porque los tribunales de ejecución de pena, muchas veces las víctimas tienen la posibilidad de oponerse a la libertad condicional, obviamente acreditando el daño que se les causó, y obviamente el tribunal toma eso en consideración si otorga o no la libertad condicional. Entonces, hoy día nosotros tenemos como una caja negra, porque las víctimas no se enteran, no saben si la persona que les cometió el delito, que fue condenada, y en su cumplimiento de condena, si fue liberada o no fue liberada. No tienen conocimiento alguno, y esto se mantiene prácticamente casi como un secreto, que yo no sé si debería mantenerse como un secreto, sobre todo en tiempos que todos piden transparencia en absolutamente todo. Deberíamos tener transparencia respecto también de las personas mientras cumplen su pena. Entonces, ¿cómo podríamos, o la opinión de la Corte de alguna manera, cabe de alguna forma la posibilidad en la visión que ustedes tienen de que las víctimas puedan actuar? Porque de alguna manera una de las cosas que conversamos en una sesión especial que tuvimos fue que, claro, la Corte Suprema dijo, yo puedo actuar en base a los recursos, pero obviamente que una víctima que oponga un recurso es imposible si no tiene conocimiento de que esa persona que le cometió un delito a su vez fue liberada condicionalmente. Entonces, ¿cómo ven ese tema de la participación en esto también de las víctimas, pudiendo darle la posibilidad que puedan actuar en base a algún recurso? Eso. Gracias, diputado Fuenzalía. Le damos la palabra al diputado Ceroni. ¿No? Está perfecto. Usted siempre tiene la palabra. Diputado Silver. ¿También? Diputado Soto. Está todo muy claro. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al presidente de la Corte Suprema, al señor subsecretario, al equipo de la Defensoría Penal Pública. La verdad que el informe que han emitido acá, si bien es escueto, pero súper clarificador en cuanto a que esta iniciativa requiere ser reflexionada y reformulada, digamos. Tiene bastante vacío y sobre todo efectos que hay que dimensionar para poder tomar una decisión. A mí me preocupó mucho lo que ha señalado la Corte Suprema en cuanto a que si se restringiera mayormente el derecho a la libertad condicional, dado el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria que hoy existe, que hemos reconocido en un hecho público y notorio, sin duda podría producir, digamos, un grado de agitación importante de personas que están a veces compartiendo escasos metros cuadrados al interior de los calabozos, pocos espacios en los recintos carcelarios, que pueden producir consecuencias fatales. Yo creo que eso ha ocurrido en otras partes y precisamente es una materia que hay que evitar. En cuanto a la iniciativa misma, a mí me preocupa dos cosas. Esta iniciativa busca que el informe que emite Gendarmería pueda ser, digamos, determinante o obligatorio incluso para la comisión que tiene que resolver estas libertades condicionales. Lo primero es decir que sin duda socava o atenta contra las facultades jurisdiccionales. O sea, si realmente se busca que el informe de Gendarmería sea vinculante, obligatorio, debería simplemente traer un casillero que diga derecho a la libertad, sí o no. Y la persona tendría que firmarlo por vía electrónica. No se necesitaría una comisión judicial para poder resolver eso, si no tiene ninguna facultad. Lo que definió muy bien la Corte Suprema como mirarlos como buzón. Yo creo que fue un gran adelanto el año 2012 cuando se estableció que pasaran a las Cortes o esta comisión especial de carácter jurisdiccional a revisar este punto. Yo creo que hay que respetar el carácter decisivo que pueden tener los tribunales. Ahora, ¿cómo operar en esto? Es complejo, sin duda es complejo. Yo tiendo a pensar de que también había que definir el contenido del informe. Aquí nada se dice sobre el informe, pero ¿qué informe el que les va a llegar a la Corte Suprema? Un informe sobre las condiciones en que vive la familia del interno, la posibilidad de trabajo. Tiene que ser un informe regulado, especializado. Primero tiene que ser personalizado, no puede ser una frase general como suele ocurrir en materia de asistencia social. Tiene que ser personalizado para cada interno. Segundo, tiene que tener, y esto es lo más importante,
un pronóstico sobre las posibilidades de resocialización del interno. Un juicio anticipado de que si esta persona, con las condiciones que se han verificado, tiene la posibilidad de no volver a reincidir. Ese es el contenido del informe, no de comportamiento pasado, porque comportamiento pasado es un indicador de algo, pero no necesariamente de si la persona va a volver a delinquir o no. Tiene que haber un juicio respecto del futuro, respecto a si esa persona merece una segunda oportunidad, si va a ser capaz de sostenerla, etcétera. Y en eso el proyecto nada dice. Yo creo que hay una superficialidad en esa parte que hay que corregir con mayor contenido. Yo entiendo que en el debate legislativo es para eso, así que, pero me han pedido la opinión sobre la manera en que está formulado. Y tercero, yo diría que si el tribunal va a tener que resolver estos informes y se le dan facultades jurisdiccionales, debe tener la posibilidad también de tener medios alternativos o externos para formarse su opinión en algunos casos. Es decir, recibe un informe de Gendarmería que puede decir el pronóstico es A, y puede que la comisión diga, oye, pero nosotros creemos que es B. Y tiene que tener alguna facultad y algún recurso, me imagino, para poder decir, mire, vamos a someter a este asunto a nuestros expertos alternativos, independientes, que nos den una segunda opinión a esta comisión, ya no de Gendarmería, sino a esta comisión con los antecedentes que se tienen. Y desde ahí resolver el punto de si se concede o no la libertad condicional. No sacamos nada con tener tribunales de ejecución de pena en esta materia, si no tienen facultades para tener medios externos para generarse un juicio propio, ni tampoco tienen facultades para ejercerlo en la interpretación del informe que venga de Gendarmería. Yo creo que por ahí me quedaría haciendo las prevenciones y me gustaría, en lo posible, si pudieran dar una opinión desde la Corte Suprema al respecto. Gracias, presidente. Diputado Soto. Tiene la palabra el diputado Esquella. Gracias, presidente. Agradecer la presencia del presidente de la Corte Suprema, secretario. Y la verdad, yo nunca he sido muy partidario de legislar sobre caliente, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando se tiene alcohol en las venas es recomendable no manejar. Y cuando no se tiene una perspectiva general de un aspecto tan delicado como el que se está tratando, yo creo que es importante darse el tiempo para profundizar en los argumentos. Y la primera pregunta que cabe acá es ¿qué es lo que entendemos por libertad condicional? Porque si es que se entiende como una suerte de beneficio, como de premio, claro, habrá quienes lo piensan así, hay otros que piensan que es la manera de darle un uso racional a los penales, en fin. Yo soy de la idea de que en la medida que una persona esté rehabilitada, por cierto que uno tiene que pensar en que pueda tener acceso al medio libre, y nuestra legislación no solo en materia de libertad condicional, sino que por otras vías permite ir paulatinamente recuperando ese acceso al medio libre a las personas, y eso yo creo que va en un camino correcto. Pese a ser bastante impopular, creo que hoy día es bastante impopular, la modificación del año 2012 yo la sostengo como algo positivo. No la de los indultos que iban de la mano con esta modificación, pero sí la de sacar el aspecto político de una decisión tan delicada como si es que una persona recupera la libertad o no. Y eso lo sostengo. Hoy día quizás son menos los que mantienen, digamos, la votación, de los que por lo menos estuvimos en ese entonces. Yo al menos no tengo ningún problema en decir que estuvimos bien. Y me da la impresión que el hacer vinculante la opinión que eventualmente, por mucho que se diga que puede tener aspectos técnicos, porque es un informe técnico, pero al final del día es Gendarmería, y Gendarmería es un servicio que depende del Ejecutivo, y me da la impresión que sería un poco un retroceso en el sentido de volver a la lógica política y volver un poco al people meter de qué es lo que corresponde hacer en función de mantener a las personas presas o no. Yo he sido muy partidario y en un sinnúmero de proyectos de ley de ser, si es que se quiere hablar en rústico, bien duro a la hora, digamos, de sancionar los delitos, particularmente aquellos que generan temor a la población, pero también entiendo el rol que tiene la sociedad y principalmente cuál es el desafío de un Estado no solo ético de preocuparse de las personas que están al interior de los penales y qué es lo que pasa al interior de los mismos, sino que también desde una perspectiva de cómo enfrentamos el combate a la delincuencia.
si nosotros enfrentáramos bien y nos tomáramos en serio, como ha sido en Holanda, en Alemania, el rol de rehabilitar a las personas y de reinsertarlas a la sociedad invirtiendo, porque significa plata, yo creo que es la mejor manera de combatir la delincuencia, estoy convencido. Hoy día en la sala de la Cámara de Diputados le decía a la ministra, mire, lo que viene ahora, la agenda larga, la agenda en serio, tiene que ver con lo que pasa al interior de los penales. ¿Cómo aprovechamos, ya que tenemos al interno ahí y lo vamos a tener por varios años, cómo no vamos a ser capaces de rehabilitarlo? Y de hacerle el gran favor a la sociedad de recuperar a una persona y que no simplemente salga convertido en un delincuente 2.0 a robar con nuevas técnicas, digamos. O sea, hay que aprovechar la oportunidad para poder hacer un trabajo profundo, eso cuesta plata. Si es que hoy día no es lo popular y por consecuencia no tiene dinero desde el punto de vista de justicia, bueno, asociémoslo a seguridad pública y que sea el Ministerio del Interior el que esté viendo plata para hacer trabajo en los penales. Eso lo digo como comentario general porque creo que es importante tenerlo a la vista a la hora de abordar este debate. Y preguntas derechamente, se hablaba, y a propósito de lo que es la libertad condicional, yo soy de la idea de que no cabe hacer consideraciones en cuanto a la entidad del delito por el cual la persona está cumpliendo condena. O sea, ya se condenó a una persona, está cumpliendo condena, será más o menos tiempo de acuerdo a lo que dijeron los tribunales y al final del día por la razón por la cual llegó es otro tema. O sea, distinto es cuando uno aplica la ley 18.216 y el catálogo de exclusión que contiene, por cierto que corresponde al final del día liberar a alguien que cometió un delito de aquellos que se espera que reincida, como podría ser delitos sexuales o algunos contra la propiedad, los más delicados. Bueno, por cierto que es distinto a otros que no necesariamente va a haber reincidencia. Y desde ese punto de vista creo que hay una distinción y hacer la comparación hay que tener mucho cuidado. Y la pregunta derechamente es si es que estoy en lo correcto o no. Yo no soy entendido en la materia, así que seguramente para acá el secretario, el presidente, tiene una aproximación mayor al tema de la consideración de la entidad del delito para otorgar la libertad condicional. Y lo otro, ya lo insinué en el comentario, porque me da la impresión que el comentario que nos hizo la Corte Suprema tenía que ver con el texto directo del proyecto, que es obvio, esa es la invitación, pero en la lógica de hacer un análisis más profundo, que es el que creo debemos hacer, no solo acá, sino que el gobierno debiera llevar la batuta en eso, ¿cuáles son los cambios ideales, aunque no estén reflejados en este proyecto? O sea, si es que la composición de las mismas comisiones es adecuada, si es que verdaderamente lo que hay que profundizar es en la vía de la rehabilitación y tener parámetros de evaluación, como lo decía el diputado Fuenzalía, para saber si es que alguien está preparado o no, o existe una aproximación a que no va a reincidir. En fin, no sé, o sea, quizás el comentario abrirlo lo más posible para saber qué es lo que se piensa de cuál debiera ser el camino independiente del contenido de este proyecto. Gracias, presidente. Diputada Nogueira, por favor. Sí. Vamos a pedirle a los diputados que sean breves en sus exposiciones, porque la idea es que todos quieren participar y sí, diputados que ella. Diputada Nogueira. Muy interesante, sí. Pero fue muy clarificadora, además. Sí, fue y aporta para el desarrollo de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Hay que mejorarlo. Saludar al presidente de la Corte Suprema, agradecerle que se haya tomado el tiempo de venir a dar su opinión sobre este proyecto de ley, al secretario de la Corte y al gobierno, subsecretario. Creo que lo que hemos visto con respecto a las libertades condicionales ha causado un impacto ciudadano muy fuerte. Y en ese sentido, un grupo de parlamentarios hemos presentado este proyecto, pero si bien creemos que es necesario y que se debe perfeccionar en esta comisión, hay cosas que nos llaman profundamente la atención, a mí en particular, y me gustaría a ver si se pudiera aclarar. Preguntarle al presidente de la Corte o al secretario que quisiera contestar, si la libertad condicional está establecida como un derecho o como un beneficio. Hay algunos que sostenemos que es un beneficio, otros que sostienen que es un derecho, y es re importante porque ahí necesariamente nos vamos a lo que decía, creo que el diputado Esquella, que es al cumplimiento objetivo del artículo 2 del 321 del decreto de ley 21, que uno dice, cumpliendo estos requisitos, la persona tiene derecho a obtener la libertad condicional.
¿Y por qué lo digo? Porque llama profundamente la atención que Gendarmería, y en eso nos aclarará el gobierno, de acuerdo a lo que dice nuestro proyecto, que es informes sean fundadamente desfavorables y son vinculantes. Uno dice, ¿cómo en Valparaíso, de las 800 postulantes, hubo 500 con informe desfavorable? Y uno se pregunta, no por qué lo dio la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte, sino más bien cómo Gendarmería postula al beneficio o al derecho a quienes ellos mismos declaran como declaran un informe que es desfavorable para postular, y a pesar de que su propio informe es desfavorable, ellos mismos los postulan. Y ahí hay una anomalía que creo que es importante, porque el establecer, no sé si en este proyecto, ¿qué opinan ustedes?, un reglamento donde estuvieran los estándares mínimos para poder, no solamente los requisitos establecidos en el 321, sino cómo Gendarmería elabora el informe, cuáles son los parámetros o los estándares que tiene que fijarse para poder fundadamente establecer si el reo o la persona puede o no reinsertarse exitosamente en la sociedad. Porque resulta sumamente contradictorio que con un informe desfavorable de ellos mismos los postulen a la libertad condicional. Eso no se entiende. Entonces, creo que antes de este proyecto, tal vez, y eso me gustaría preguntarle al presidente, sería necesario establecer un mecanismo especial para poder, un mecanismo especial con requisitos distintos, como si las personas pueden o no ser sujetos a rehabilitación o a una reinserción. Estamos hablando de aquellos delitos de abuso sexual a menores, por ejemplo, que son delitos re complejos, que hemos visto que por la propia personalidad del pedófilo, que es atractivo, que es una persona distinta al resto, puede cumplir con todos los parámetros objetivos para poder optar a la libertad condicional. Sin embargo, sin perjuicio de aquello, puede un informe con mayor investigación a la personalidad, con mayor desarrollo, establecer que efectivamente requiere más apoyo psicosocial para poder reinsertarse. Eso no se ve, al parecer, en la Comisión de Libertades Condicionales del Poder Judicial, pero tampoco veo que lo explora mucho Gendarmería, y ahí tal vez debiera haber una forma distinta de elaborarse los informes, porque de acuerdo a lo que se ha visto en los medios de comunicación, gente que, habiendo estado absuelta, persiste en la cárcel. O sea, se han dado una serie de anomalías que es importante que Gendarmería las aclare. Sin perjuicio de eso, las preguntas son dos: si es un derecho o no, y cómo hacemos en torno a elaborar un reglamento o un estándar un poquito más elevado en torno a poder obtener la libertad condicional. Gracias, diputada Nogueira. Tiene la palabra la diputada Sabat. Gracias, presidente. Bueno, junto con saludar al presidente, al secretario de la Corte, al subsecretario y a las personas que hoy día nos visitan en la comisión, una pregunta puntual al presidente, entender bajo su parecer cuál es la naturaleza en particular de la resolución de la Comisión de Libertades Condicionales. Y esto, entenderlo si es que es administrativo o judicial, según, y en cualquiera de los casos, si se podría avanzar en una enmienda legislativa para poder establecer medios de impugnación por las resoluciones, y esto en particular por la posible tutelabilidad de las víctimas, que ya lo habíamos hablado en la comisión pasada, en la sesión, pero creo que es importante dejarlo claro para poder seguir avanzando justamente en los recursos que se le podría establecer a las víctimas en el caso de que quieran apelar. Gracias. Gracias, diputada Sabat. Diputada Gutiérrez. Gracias, presidente. Bueno, saludos a todos nuestros invitados, especialmente al presidente de la Corte Suprema. Recién me estoy interiorizando del proyecto que se ha presentado para hacer obligatorios los informes de Gendarmería para los efectos de la libertad condicional. Y me parece interesante porque justamente a propósito de un fallo de la tercera sala de la excelentísima Corte Suprema, que resolvió en el caso de las peticiones de Ambler, Salazar y Segnic con respecto a que ellos cuestionaban el informe de, son 3 sujetos que están condenados por violaciones de derechos humanos,
Y estas 3 personas justamente ellos cuestionaban también el informe de Gendarmería. Pero en el caso de ellos le había sido negativa. Y la tercera sala resolvió que, un poco para que sepan que hay recursos de impugnación en contra de la resolución del informe que emite Gendarmería, resolvió de que estos informes de Gendarmería eran poco prolijos y que debían ser confeccionados, uno de ellos por la ilustre Municipalidad de Colina y otro por el Servicio Médico Legal, respecto a otros 2. Entonces me parece muy bien este proyecto de ley, que es muy interesante porque efectivamente acá lo que está pretendiendo decir que los informes de Gendarmería lo hacen vinculante de alguna forma a la decisión que toma posteriormente la Comisión de Libertad Condicional. A propósito justamente de esta decisión de la tercera sala que dictamina de que este informe de Gendarmería es poco prolijo y que lo haga la Municipalidad de Colina. Entonces, yo creo que ahí también hay una anomalía y creo que, sin tratar de impugnar de resoluciones, pero yo creo que este proyecto me parece muy interesante porque yo creo que efectivamente hay que devolverle el estatus que tiene Gendarmería en cuanto a que ellos conocen a los internos y si efectivamente ellos dicen, estamos en presencia, en este caso, de los violadores de derechos humanos, que son personas que no se arrepienten de los crímenes cometidos, ellos sugieren que no le den ningún beneficio de libertad condicional. Es decir, Gendarmería está diciendo que de los estudios que ellos tienen, desde el punto de vista de todos sus profesionales, estamos en presencia de personas que no tienen ningún tipo de arrepentimiento en el delito cometido. Bueno, son cada uno de estos crímenes por los que están sentenciados estos sujetos, estos criminales, en realidad son pavorosos. Pero me parece, por eso lo digo yo, que me parece interesante este proyecto, esta moción parlamentaria. Porque yo creo que efectivamente uno cree que Gendarmería debe tener un rol de custodia, pero también tiene un rol de conocimiento de los internos. Y ellos saben bien lo que está pasando al interior de las cárceles. Y si ellos emiten un informe, yo creo que ese informe debe ser considerado por la autoridad que concede las libertades, por la Comisión de Libertad Condicionales. Pero no puedo dejar de expresarle cierta preocupación porque estos mismos informes se desconozcan de tal forma de que uno pueda decir que lo puede hacer la Municipalidad de Colina. Entonces me causa cierto desbarajuste en el tema y creo que este proyecto podía ir en el sentido correcto de devolverle la facultad que corresponde a Gendarmería, para que sea Gendarmería quien, con conocimiento del reo, del interno, del condenado, pueda dar cuenta justamente de la personalidad y si efectivamente está en condiciones de ser reinsertado en el medio libre. Por eso yo quiero felicitar a los autores de este proyecto y decir que efectivamente sería conveniente que apuráramos este proyecto, porque podríamos dejar claro de que Gendarmería es la que debe dar una opinión fundada sobre el interno. Yo sé que este es un proyecto, una moción que no tengo ninguna participación, pero me parece altamente conveniente a la luz justamente del fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, y lo digo con mucho respeto, señor presidente de la excelentísima Corte Suprema. Gracias, diputado Gutiérrez. El diputado Ceroni se arrepintió y quiere hacer uso de la palabra. Muy bienvenido, diputado Ceroni. Bueno, un saludo en primer lugar al presidente de la Corte Suprema, que no había podido tener el momento de saludarlo porque llegué un poco tarde. Pero en realidad, partiendo de la base en forma muy breve, que la libertad condicional parte de la base, no hay duda, a lo mejor lo expuso ya, de que el preso, el reo, tiene que estar rehabilitado. Y así lo que establece, diríamos, la disposición. Partiendo de esa base, uno ve que las condiciones de las cárceles de Chile, prácticamente uno podría afirmar en forma categórica que es casi imposible estimar que una persona está rehabilitada. O sea, es como que la realidad nuestra. Por supuesto que yo soy una persona que concibe, diríamos, todo este sistema nuestro para poder combatir la delincuencia como un mal sistema. O sea, el llevar a la cárcel a la gente y llenarlo de
de personas, diríamos, en las cárceles, no hay duda que es producto de una sanción penal que hay que aplicársela, pero no hay duda que las cárceles no tienen un adecuado sistema de rehabilitación. Y si esto lo unimos con que la libertad condicional tiene que parte de ese presupuesto, finalmente nos encontramos como una especie de callejón sin salida. Porque bueno, ¿a quiénes le otorgamos el derecho de la libertad condicional en circunstancias que todos sabemos y conocemos que es muy difícil que dentro del sistema actual pueda realmente alguien rehabilitarse? Podemos tener como elemento claro y objetivo que se haya cumplido la mitad de la condena, que ese es uno de los elementos, pero no podemos tener realmente un elemento claro y objetivo el otro aspecto, la rehabilitación. Entonces yo veo que nos encontramos en un callejón sin salida que a mí me gustaría que poder resolverlo. No hay duda que el Estado tiene un papel aquí fundamental, porque realmente es el Estado el que tiene que tener las cárceles suficientes, tener todo, diríamos, la infraestructura suficiente para poder lograr la rehabilitación de los que están cumpliendo condena. Entonces yo allí veo un callejón sin salida y no sé cómo lo ven ustedes como solución. Bueno, yo creo que la solución uno la plantearía inmediatamente que el Estado construya más cárceles, y eso es lo lógico, y que el Estado otorgue la infraestructura necesaria para poder rehabilitar adecuadamente, y que eso significa en el fondo. Yo creo que por eso que muchas personas que finalmente tienen derecho a la libertad condicional y finalmente cumplen los requisitos, y también que según Gendarmería están rehabilitados, pero eso entre comillas, con el personal que tienen, que muchas veces puede que se equivoquen, los psicólogos, los psiquiatras, que sea, en fin. Entonces yo veo que hay un callejón sin salida, no sé cómo lo ve ahí el presidente de la Corte Suprema este tema, a lo mejor ya lo planteó, y pido disculpas, sí. Eso es. Le agradecemos al presidente de la Comisión de Constitución, diputado Ceroni. Yo me voy a tomar la palabra, primero que nada, para valorar, apreciar y agradecer la presencia suya, presidente, por segunda vez en esta comisión. Segundo, para, obviamente, su secretario, y hacer algunas consideraciones muy breves. La primera, nosotros entendemos que no tenemos, por supuesto, ninguna atribución, ni menos, obviamente, de entrometernos en otro poder del Estado. Por eso valoramos especialmente que estemos conversando y dialogando sobre estos temas. Es más, tenemos una prohibición constitucional sobre temas pendientes, así que, obviamente, sobre ese marco hemos estado conversando. Yo quisiera solo recalcar que en este proyecto de ley lo que estamos buscando es justamente buscar, a propósito de lo que se ha dicho, una posibilidad de mejorar lo que tenemos. Y en ese marco es que estamos teniendo esta conversación, la vamos a tener con el Ejecutivo, con la Defensoría y con la Fiscalía y con todos los involucrados. Y, por supuesto, algunas de las consideraciones que se han hecho por parte de la Corte Suprema a nosotros nos parecen particularmente razonables. Si lo que nos importa, y por eso mi pregunta, presidente, en el sentido de que podamos buscar este mecanismo, obviamente a partir de la presentación que se ha hecho, y establecer un diálogo entre los distintos poderes del Estado aquí presentes para que nuestra idea original de que sea vinculante el informe de Gendarmería, insisto, para los casos en que se desaprueba o se recomienda no dar el beneficio. Y, por cierto, establecer, como lo hemos conversado, algunos de estos mecanismos en esta conversación. Pero solamente reiterarle nuestro agradecimiento tanto al presidente y al secretario, y pedirles, por supuesto, que puedan responder dentro de lo posible la gran gama de preguntas y interrogantes que se han hecho en esta reunión de hoy. Señor presidente. Yo tengo temor a que nosotros ocupemos todo el tiempo, ¿no? Porque aquí tiene mucho que decir, y yo creo que es muy importante lo que puede decir, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública, ¿eh? Tiene algo importante que decir en estas materias, igual que el gobierno a través del Ministerio de Justicia, así que diré un par de cositas de términos generales nomás, ¿no? Y yo he podido comprobar a través de toda mi trayectoria en la vida que los chilenos tenemos una serie de características que son muy buenas, pero que la realidad nos conduce a pillarnos los dedos a cada rato, ¿eh? Nosotros somos gente de muy buena fe, somos gente que tiene buena voluntad, pero tenemos también una característica muy particular, que siempre nos gustan las cosas cuando puede traer aguas para mi molino, ¿no? Cuando no es mala, cuando no es muy mala. Y esa es una característica muy propia. Y otra de las características que tenemos, que es consecuencia de nuestra juventud como país y de nuestra pobreza como país, es que tratamos de copiar lo extranjero y lo copiamos mal, porque no tenemos la realidad. Entonces, un par de cosas nomás sobre esto. Yo casi me atrevería a decir que en la Corte Suprema es unánime la idea de que el problema de fondo se resolverá solo cuando haya tribunales de ejecución en forma, completo. Esa es la solución. Pero esa solución es una cosa hoy día teórica.
Entonces, sobre lo práctico, sobre lo que hay ahora, ha causado una tremenda trifulca el hecho de que saliera mucha gente. Y allí se dice, ¿cómo puedo yo impugnar aquello? Esa decisión que tomó la comisión, ¿tiene el carácter de jurisdiccional o tiene el carácter de administrativo? Bueno, eso no es tan claro y no está resuelto. Yo creo que es jurisdiccional, porque la han tomado todos los jueces. Y eso impide, que fue lo que dije en su momento, ¿no es cierto, presidente? Impide que la Cámara de Diputados utilice las facultades fiscalizadoras respecto de quienes actuaron allí. Y ese problema ya lo resolvimos y estamos en otra, ¿no es cierto? Estamos en otra. Ahora, ¿cómo inventamos asuntos de medios de impugnación legal para entrar allí? Ese es un problema que tampoco tiene solución por ahora. Y como dice el diputado Cerrone, a lo mejor estamos en un callejón sin salida en este tipo de cuestiones. Porque se nos olvida, por ejemplo, que la facultad que tiene el Estado o que tenemos nosotros como Estado respecto de todos los habitantes es de investigar y de sancionar, de castigar un determinado delito, que es el jus puniendi que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Alguien comete un delito, yo lo investigo y yo lo sanciono. Pero ¿cuándo termina mi derecho? Mi derecho termina cuando yo lo condeno, cuando el hombre tiene sentencia definitiva ejecutoriada. Allí se acaba mi derecho y nacen deberes para el Estado. Básicamente dos. El primero, el deber de custodia y el deber de garante del estado físico y de la alimentación y de la salud del interno, y segundo, la rehabilitación. Y ahí nos encontramos con un problema. Primero, se dice, por ejemplo, es posible que la persona que fue afectada con el delito, que ya ha satisfecho su pretensión porque pudo haberse hecho parte como querellante, por ejemplo, pudo haber demandado. Entonces, esa persona, para impugnar una decisión como la que se pretende, que es la que se pronuncia sobre un beneficio post-juicio, ha perdido su derecho. Yo creo que si nosotros le mantenemos la facultad para que el que se sintió averiado con el delito pueda seguir ahora, continuar hasta que el hombre termine y cumpla y pueda decir, oiga, me causó agravio el hecho de que este hombre salga cuando fue el que mató a mi mamá. Terrible delito, pero si por eso lo castigamos, pues. Por eso lo castigamos. Yo por eso pude ser querellante, pero yo no puedo a estas alturas, ¿no es cierto?, tener iniciativa para impugnar una decisión que sea administrativa o sea jurisdiccional, es posterior. Es la segunda etapa, es en la etapa de deberes que tiene el Estado. Y el otro asunto que es el más peligroso y el más decisivo posible, el que estamos enfrentando. Esto hecho del agua para mi molino cuando me gusta. Nosotros hemos tenido históricamente un desarrollo en este tipo de materia, en los derechos humanos. Fue muy oportuno y fue muy aplaudido por muchas personas, entre ellos por mí, ¿no es cierto?, el hecho que nosotros pudiéramos haber ingresado al mundo del derecho internacional para poder perseguir los delitos de lesa humanidad. De otro modo, si no se hubiese utilizado este medio, no habría procesos en contra de militares, eso es clarísimo. Y ahora, ¿cómo pudimos entrar allí? Pudimos entrar por la vía del artículo 5 de la Constitución, que nos permitió ingresar al derecho internacional. Y con el derecho internacional nosotros entonces trajimos hacia sí el carácter de delito de lesa humanidad, trajimos la imprescriptibilidad, ¿no es cierto?, de la acción penal, la imprescriptibilidad de la acción civil derivada de esto, de un delito, y entonces todo eso ha traído grandes cosas. Pero resulta que también, cuando se trató de ver el asunto de los internos en Chile, y se ha dicho, oiga, esto es un derecho, estamos en los tiempos hoy en que se transforme en una dádiva, en un beneficio que lo concede graciosamente la administración del Estado. No, el derecho internacional ya está diciendo que esto es un derecho de la gente. Y el derecho se obtiene ¿cuándo? Cuando se cumplen los requisitos objetivos. Y esa es la tendencia peligrosa, esa es la tendencia real. Si es que allí hay jueces que están definiendo esto, ellos doctrinariamente se van a pronunciar sobre este hecho que no está resuelto, por supuesto, pues yo no soy quien para resolverlo. Pero la mayoría piensa, o muchos piensan, que
esto es un derecho, es un derecho. ¿Cómo paramos eso? No lo sé. ¿Y qué es lo que puede ocurrir ahora? ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Cuando dijimos la otra vez que nos causó tanto revuelo de que el 90% en Valparaíso hubiese salido, el 85% en San Miguel, el 80% en Santiago, pero el 0,5% en Coyhaique. 0,5% en Coyhaique. Entonces nadie dijo nada. Pero si esto empieza a circular, que es un derecho, Coyhaique va a decir en 6 meses más, oiga, yo estoy tan atrasado porque yo sigo pensando que es una dádiva del Estado, y va a creer entonces, o va a interpretar, porque para eso somos los jueces, que sí es un derecho, y no van a salir 2.000, van a salir 4.000. Van a salir 4.000. Y ese es nuestro problema. Si esperamos entonces nosotros, jueces de ejecución, tribunales de ejecución, que hoy día está en los jueces de garantía, nosotros, pero que no da resultado, tenemos que buscar una ley cortita y que pueda trancar esto. No sé si por la vía de aumentar los requisitos, ¿no es cierto?, o de determinar, pero la drasticidad de esto del cambio, por lo menos a mi modesto entender, la drasticidad de transformar, de decir que es vinculante el informe de la Gendarmería, sea fundado o no sea fundado, no tengo idea de eso, pero yo creo que es variar absolutamente la doctrina y hacia dónde van las cosas. Hoy día nos molesta mucho que sea para todos. Pues dicen, bueno, van a salir los militares, les duele a mucha gente van a salir los delincuentes, el que mató a mi hermano. Oiga, pero bueno, si ya para eso lo condenamos, por eso lo condenamos. Entonces, estamos en una especie de... No quiero coincidir con Guillermo que sea un callejón sin salida, ¿no? Pero es una situación difícil. Esto en general, pues no sé si habrá tiempo para que nuestro colega secretario pueda contestar puntualmente algunas cosas. Presidente, ¿sí o no? Ya. Sí, puede contestar. Por supuesto, adelante. Por supuesto, señor secretario. Y antes de contestar, quiero hacer una observación. Don Jorge. No la ha dicho. ¿Puede prender el micrófono, don Jorge, por favor? Gracias. Hacer una observación que el señor presidente no ha dicho, pero que sí está en nuestras condiciones para venir, que todas las opiniones que hemos expresado son a título personal, Sí. porque la Corte Suprema, salvo los casos en que las salas o el Pleno se haya pronunciado, no tiene una opinión mientras no se la pidan, ¿no? Lo entendemos en todo caso. Y eso porque varios de los que han... Sí, así nació, ese fue el acuerdo que tuvimos con el presidente. Varios de los que han intervenido han expresado que esta es la opinión de la Corte Suprema y están interesados en escuchar la opinión de la Corte Suprema y están agradados de escuchar la opinión de la Corte Suprema, pero en realidad no han escuchado la opinión de la Corte Suprema porque no se ha emitido. Creían que, pero en realidad... Exactamente. No, no. Sí, bueno. Fue una ilusión óptica nada. Sí, claro. Lo dejamos en acta. Voy a hacerlo muy breve para darle tiempo a los demás exponentes. Respecto a los tribunales de ejecución de pena, la Corte Suprema sí ha emitido una opinión favorable en relación a estos tribunales. Yo haría una pregunta. ¿Y para qué queremos tribunales de ejecución de pena si hoy día no tenemos un estatuto que los tribunales de ejecución de pena deban hacer cumplir? Entonces, esto es como poner la carreta delante de los bueyes. Lo primero que necesita un juez para funcionar como tribunal es tener un estatuto que hacer cumplir. Derechos y obligaciones de los presos, facultades de las autoridades dentro de los penales y luego hablemos entonces de los tribunales de ejecución. Si los jueces de garantía hoy día están haciendo una labor muy incipiente en materia de ejecución es porque no hay un estatuto. Segundo, papel de las víctimas en la ejecución de pena. Es una cuestión que se discutió a propósito de las penas alternativas, ley 18.216. En todas las Cortes de Apelaciones se hicieron reuniones de coordinación con todos los órganos encargados de la aplicación de estas penas y entre ellos estaba el Ministerio Público como representante de los intereses sociales y el Ministerio Público expresó oficialmente que solo iban a intervenir en aquellos casos en que les interesaba. Lo que quiere decir que teniendo la opción de intervenir en todos los casos, en algunos no iban a participar en los debates de las audiencias. El tema de cumplimiento no es necesariamente de interés del Ministerio Público y probablemente de muchas víctimas tampoco, porque muchas de ellas se van a sentir satisfechas. Si se pretende pasar por alto la discusión de si las víctimas pueden intervenir o no, zángelo legislativamente creo que es la solución. A mí me parece que las víctimas tienen poco que aportar en un debate respecto de si se les debe dar la libertad o no, pero esa es mi opinión personal. Respecto a la entidad del delito, hubo dos intervenciones. Si hay que considerar la entidad del delito para la libertad condicional,
y en relación a los violadores de derechos humanos. Yo quiero decir que todo delincuente es un violador de derechos humanos. Lo que pasa es que hay que precisar qué es lo que se quiere decir con esa expresión. Y entonces, si se quiere decir respecto a los condenados por crímenes de lesa humanidad, estamos refiriendo a la entidad del delito. Por eso la observación es la misma, en definitiva. Esa es una decisión de política criminal. Y esa es una decisión que debe adoptarse legislativamente. ¿Quiénes deben quedar excluidos? En función de lo que yo intervine al principio, ¿no? Si se va a excluir o no se va a excluir, como se hace en la ley de rebaja. Si la libertad condicional es un derecho o un beneficio, me remito al artículo 2 de la ley, que dice que la libertad condicional es un derecho. Y si no lo dicen los tribunales, lo dice la ley. Los tribunales lo que hacen es reproducir la ley. Respecto del informe, coincidimos absolutamente que el informe no tiene ningún estándar, no tiene requisitos, está mencionado en la ley, pero la verdad es que si se quiere darle contenido al informe, tiene que ser en función de los requisitos de la libertad condicional. Por lo tanto, darle contenido al informe, aumentar los estándares del informe, requiere revisar los requisitos de la libertad condicional, porque el informe, para que sea pertinente y relevante, debe referirse a esos requisitos, no a cuestiones que queden entregadas a la discreción de quienes lo emiten. Y creo que con eso contesto, ¿no? Los requisitos de rehabilitación es una cuestión técnica, también se hacía referencia a eso, es una cuestión técnica, no está en la ley como requisito para acceder a la libertad condicional, está rehabilitado, no está en la ley. La ley dice que la libertad condicional es una forma es un medio de prueba de que está rehabilitado, pero esa rehabilitación se concluye a partir del cumplimiento de ciertos requisitos objetivos. Si se quiere profundizar en la línea de la rehabilitación, entonces habría que incorporar requisitos en ese sentido. Vaticinar si un delincuente, si un condenado va a volver a delinquir es en extremo difícil. Solo un apunte al respecto. Se habla mucho de que los delincuentes sexuales no se rehabilitan. Todos los informes de Gendarmería son desfavorables para las personas condenadas por delitos sexuales, porque se concluye que ellos no tienen rehabilitación. Sin perjuicio de eso, a mí me parece que sería interesante encargar estudios que digan si ellos vuelven o no a delinquir, que es una cuestión distinta, si son reincidentes o no. Porque así como los delincuentes sexuales tienen muy buen comportamiento en la cárcel, eventualmente el miedo a la condena, a la nueva condena, puede hacer que también se comporten en la vida social de manera mucho más adecuada. Obtener un informe estadístico de eso no es difícil y no debe ser caro, y yo creo que la información en las instituciones está como para obtenerlo. Vamos a pedir eso. Bueno, yo quisiera agradecer al presidente y al secretario. Vamos a interrumpir por un minuto para despedirlos y liberarlos, y seguimos con los otros poderes del Estado. Y le pedimos al subsecretario, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, básicamente relevar la importancia política que tienen estas mociones y otras que también han sido presentadas por parlamentarios. Y es importante el punto de vista técnico, pero también el punto de vista político, porque estamos analizando el decreto ley 321, en que se ve la libertad condicional como un derecho, pero yo creo que el ejercicio de ese derecho no lo podemos estar condicionando a criterios que son de 1925. ¿Ya? Yo creo que hay una claridad acá. Fue muy claro también el presidente de la Corte Suprema en que esto es perfectible. Y yo me quiero situar más en las convergencias que en las divergencias. Yo creo que la convergencia que se suscita acá es que efectivamente es perfectible. La técnica legislativa que se pudiera optar, yo creo que es revisable.
nosotros también somos defensores del sistema de libertad condicional, entendiendo que la libertad condicional tiende a bajar los puntos de reincidencia. Somos también subsecretario, que le vamos a pedir a la Secretaría que cierre la puerta para que podamos seguir con la sesión. Gracias. Por favor. Gracias, señor presidente. Nosotros somos defensores férreos del sistema de cumplimiento de la pena progresiva y también de una progresividad en los beneficios y una progresividad también en obtener la libertad. Entendemos que el fin de la pena es un fin resocializador y que esto se logra con intervenciones tempranas, focalizadas en el trabajo, focalizadas en la educación y también con un debido seguimiento. Y en ese sentido, yo creo que converge la postura de la Corte, del presidente de la Corte Suprema con la postura también del Ejecutivo, en orden a que estamos con la disposición a poner también nuestros equipos técnicos a trabajar, si así lo estiman pertinente, señor presidente, con esta comisión, para revisar también cuáles son las vías de técnicas legislativas por la cual nosotros queremos modernizar el ejercicio de este derecho, que es la libertad condicional. Creo que es importante, y nosotros estamos disponibles también a mejorar los informes que evacúa Gendarmería, que nosotros hemos hecho una defensa porque efectivamente son informes que están hechos por profesionales, pero también se pueden ir perfeccionando de acuerdo a las modificaciones legales y reglamentarias también que se acuerden acá. Me parece que aquí hay dos roles. Un rol es el del Poder Judicial, que es un rol decisorio, y otro rol que es de Gendarmería, que es un rol asesor técnico. Y esos roles a mí me parece que es sano respetarlos. Me parece que es sano que la potestad jurisdiccional se ejerza por parte de los tribunales de justicia en conceder o en reconocer este derecho, pero también me parece que cuando hay una opinión por parte del órgano técnico, que es Gendarmería, que es desfavorable, y se concede de todas maneras una libertad condicional, algo tenemos que hacer. No sé si en la manera de fundamentar la resolución, en la manera de ponderar el informe de Gendarmería, y ahí podemos ver la técnica legislativa que sea más eficaz, entendiendo que precisamente el tema es cómo nosotros comprobamos con requisitos objetivos u objetivables que la persona que está optando por este, o sea, que está haciendo ejercicio de este derecho, se está resocializando. Así que, para concluir, y ahí también tomo un poco las palabras del diputado Esquella, me gustó que ahora tenemos que comenzar a hablar también de lo que es la agenda larga, ¿ya? Y yo creo que parte de esa agenda larga que hice relación con las medidas de reinserción, este año nosotros partimos con un plan de Gendarmería, con un plan de medidas penitenciarias, que contemplan ya una intervención temprana en algunos módulos con trabajo, con educación, y que se va a anunciar prontamente por la ministra. Creo que también nosotros tenemos que modernizar nuestro sistema también progresivo de obtención de la libertad. La ley de rebaja de condena, la ley 1856, y también con el decreto ley 321. Por lo tanto, a mí me parece que esta moción es apreciable, pone sobre el tapete un tema, tanto de esta moción como otra, que es la modernización que tenemos que necesariamente trabajar, y en conjunto. Me parece que este es una tremenda señal también política, que esté el presidente de la Corte Suprema acá. Yo estoy representando a la ministra de Justicia, que no pudo estar acá porque está votándose la agenda de seguridad precisamente en el Senado, pero creo que es una señal política potente, y creo que esto se está viendo con altura de mira. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario Ignacio Suárez. Pasamos a escuchar entonces al jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, que es un ya miembro de esta comisión prácticamente. Una aclaración, en todo caso. El jefe de estudios se encuentra conmigo, también va a intervenir. Muy bien. Pero voy a partir desde el punto de vista, en primer lugar, de presentar las excusas del Defensor Nacional, sí, las que ya fueron transmitidas a través de la Secretaría. En segundo lugar, expresar el agradecimiento a la Defensoría por poder dar su opinión sobre este tema. Para nosotros es un tema súper importante, y es un tema muy importante, entre otras cosas, porque entendemos que todo el ámbito del derecho de ejecución de penas es como el pariente pobre de lo que fue la reforma procesal penal. Si nosotros vemos derecho procesal penal, vemos derecho penal y derecho de ejecución de penas, que son todo integrado, la verdad es que aquí se ha avanzado muy poco
en lo que es el derecho de ejecución de pena. Y a nuestro juicio, y esa es la primera, por así decir, conclusión a la que hemos llegado, es que podemos avanzar, creo que se puede perfeccionar en mucha medida el funcionamiento de las comisiones y de la concesión en general de la libertad condicional, pero esto no va a tener una solución definitiva, y pensemos en todas las reformas que se han efectuado hasta ahora, hasta que no tengamos un sistema de ejecución de penas que cumpla con los estándares de legalidad, que cumpla también con los estándares internacionales en la materia. Y en ese sentido, mientras no tengamos un sistema de ejecución de penas que tenga tribunales de ejecución de penas, que tenga un procedimiento que sea contradictorio, en el cual se puede escuchar las distintas opiniones, no vamos a tener una solución definitiva. Ahora, sin embargo, esta es una muy buena oportunidad para discutir. Nosotros pesquisamos cuáles son los proyectos que se han presentado en los últimos días. Hay 3 proyectos. Uno, el que se está discutiendo actualmente, otro de los senadores Alamante y otros, en que solicitan que la Fiscalía Judicial respectiva sea oída en los casos que ahí se indican, otra de algunos diputados también de esta comisión que señalan que se agregue a los requisitos de la libertad para concesión de libertad condicional un informe psicosocial del condenado. Ese es como un cuadro que nosotros creemos que es favorable porque abre las puertas a una discusión que, como señala el subsecretario, al final nos tiene que llevar a una agenda larga. Nosotros creemos en general, como lo he señalado, que aquí hay una gran precariedad del sistema de ejecución de pena, pero sin embargo rescatamos la eficacia y la importancia de la libertad condicional. Ya se ha señalado, la libertad condicional tiene efectos sobre la reincidencia. Y lo mejor al respecto, como demostración, es la estadística de la Fundación Paz Ciudadana, que nos indica que en el caso de las personas que reciben este derecho, a las cuales se les concede este derecho, la reincidencia es de 23,4% y en el caso de quienes cumplen la totalidad de su condena de un 58%. Hay unos porcentajes un poco distintos que los da Gendarmería de Chile, que dice que los que cumplen la totalidad de la pena reinciden en un 39,8% y los que obtienen libertad condicional en un 13,95%. Creemos que eso al menos demuestra que la concesión de la libertad condicional, que la selección que hacen las comisiones y los tribunales de conducta en alguna medida opera. Pero estamos claros también que esto es perfectible. Refiriéndolo ya más concretamente al sistema mismo de concesión. Adolece casi de los mismos problemas que hemos señalado y que todos conocen y que aquí se han discutido del sistema de ejecución de penas en el país. El Gendarmería cumple el rol de órgano ejecutor de la condena y al mismo tiempo tiene el rol evaluador del cumplimiento de las condiciones. No hay un tribunal independiente que pueda estar controlando y evaluando lo que sucede en esta relación entre el condenado y Gendarmería. Y creemos que ese es el problema central. Lo que señala el presidente de la Corte Suprema también es muy importante. Aquí hay un criterio sentado por la Corte Suprema. El sistema de concesión, ¿qué es lo que señala? Que el Tribunal de Conducta, lo que debe hacer, dice la ley, es verificar el cumplimiento de los 4 requisitos. Confecciona 2 listas. Una lista con los que cumplen los 4 requisitos, otra lista con la que cumplen los 2 primeros, es decir, haber cumplido el tiempo necesario y haber observado una conducta intachable en el establecimiento penal. Respecto de la primera, lo que hace la comisión es sencillamente determinar que cumple los requisitos y debería, por lo tanto, conceder la libertad condicional. Y respecto de la segunda, tiene la facultad de, en casos excepcionales, como se señaló aquí, de también concederla, pero por más de la mayoría de sus miembros, por casi la unanimidad, etcétera. Eso es lo que dice la ley. Lo que ocurre es que en la práctica, y esa es la práctica que se ve en todos los casos, Gendarmería agrega una opinión. Sobre la base de los antecedentes que se recogen, agrega una opinión en que se dice que es favorable o desfavorable la concesión de la libertad condicional. ¿Y qué ha dicho la Corte Suprema? La Corte Suprema ha dicho que
El ejercicio de la facultad de otorgar o de negar el beneficio de la libertad condicional está sujeto al análisis de la concurrencia de los requisitos expresamente previstos en la ley, del modo en que se encuentra arreglado. Eso, creo yo, es lo que explica, por una parte, lo que es una preocupación del presidente de la Corte Suprema y al mismo tiempo el hecho de que podamos de alguna manera ver diferencias entre las resoluciones de algunas cortes de apelaciones, etcétera. Esto bastante objetivamente. Hay que considerar de que uno de los problemas que se ha detectado, y respecto de ello hay estudios también de Paz Ciudadana, también del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, es que precisamente el contenido de estos informes favorables o desfavorables de Gendarmería, los informes psicológicos, etcétera, que se producen, adolecen de problemas graves. Problemas como los que ya se han conocido durante los últimos días, también el hecho de que contemplan cosas como la calificación que se hace al ingreso respecto del compromiso delictual, porque se hace al ingreso del condenado al sistema penitenciario, etcétera. Son conocidas las críticas que se hacen a estos informes de Gendarmería, que por lo demás, como ya ha señalado la Corte Suprema y como lo dice la ley, no son vinculantes. Pero ¿qué ocurre? Y volvemos a hablar de la precariedad con las comisiones de libertad condicional, que son las encargadas propiamente de conceder la libertad condicional. Primero, están compuestas por jueces, y eso nosotros creemos que es conveniente y que está bien. El problema es que no se trata de jueces especializados, no tienen el tiempo suficiente, no tienen la posibilidad de dedicación que tiene que tener una función de esta naturaleza. En un procedimiento que también es precario. ¿Por qué? No se escucha al condenado ni a su defensa. El tiempo que se puede destinar al caso es mínimo. No hay una forma de juicio, no existe una posibilidad de controversia en este procedimiento. Es como si volviéramos a la época del procedimiento inquisitivo, pero en el tema de ejecución de pena. Pensemos en lo que se ha conocido respecto de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ustedes leyeron seguramente el artículo del Mercurio. 5 integrantes de la comisión le dedicaron 5 días. Hay otras que no pueden dedicarle 5 días ni 3 días a la revisión de los casos. Observó 875 casos, distribuyó 125 en cada uno de los miembros. Si la comisión hubiera revisado en conjunto, colectivamente, los casos, le habría destinado algo así como a 2,7 minutos a cada caso. Y si es que lo hizo como lo hicieron en realidad cada uno de sus integrantes por 125 casos, estamos hablando de 19 minutos, pero ocupando todo el tiempo en que ellos sesionaron, en el sentido de que no habría podido existir, por lo tanto, una apreciación colectiva respecto de esto. Es decir, hay una precariedad muy grande en el sistema de concesión de la libertad condicional. Nosotros creemos que ese es un problema central que hay que atacar. Ahora, respecto del proyecto de ley mismo, respecto específicamente del proyecto de ley que se está discutiendo en esta comisión, ya se ha señalado en qué consiste. Sencillamente, en caso de que el referido informe, y se refiere al informe que entrega el jefe del establecimiento, sea fundadamente desfavorable, no podrá concederse bajo ningún aspecto la libertad condicional del condenado. ¿Qué ocurre con esto? La ley no nos habla de informes favorables o desfavorables. Es decir, aquí hay un problema, entre otras cosas, de técnica legislativa importante. Se está partiendo de un error. El informe que debería entregar Gendarmería es el informe respecto al cumplimiento de los requisitos que están señalados por la ley, si se cumplen o no se cumplen. Ustedes saben, por ejemplo, que en la buena conducta hay distintos informes respecto al cumplimiento de ciertos requisitos, como el asistir a distintas capacitaciones, etcétera. Lo mismo respecto de la escolaridad, en fin. Pero el cumplimiento de esos requisitos es lo que exige la ley. Entonces, hacer una referencia a los informes favorables o desfavorables nos está apartando de lo que efectivamente está señalando la ley. Ahora, y por lo tanto, ya bastaría con que se cumplieran los 4 requisitos. Lo segundo es que, en realidad,
si se aplicara este carácter vinculante, lo que estaríamos haciendo, en cierta medida, es suplir la función de la Comisión de Libertad Condicional por la labor de Gendarmería. ¿Qué podría hacer la Comisión de Libertad Condicional respecto a aquellos casos en los que hay un informe desfavorable? O bien no se le envían, o bien no tendría ningún tipo de facultad real, salvo lo que aquí se ha señalado, es decir, que se pudiera atacar el carácter fundado de la resolución que deniega la libertad o que evalúa mal la libertad condicional. Y por otra parte, estamos entregando, y esto es muy grave a mi juicio, estamos entregándole a Gendarmería, que es el ejecutor de la condena, estaríamos entregando a Gendarmería, ejecutor de la condena, la decisión definitiva respecto de personas que no pueden ser beneficiadas con la libertad condicional. Pasaría, por lo tanto, a ser una decisión absolutamente administrativa de parte de Gendarmería, pero no pasaría a conocer estos casos o los conocería sin poder hacer nada respecto de ellos la Comisión. ¿Cuáles son los criterios que aplicaría Gendarmería en estos casos? ¿Quién controlaría esta decisión? Nos parece que, francamente, aparte de los problemas, las falencias que adolecen los informes de Gendarmería, esta no es una solución conveniente desde el punto de vista de lo que hemos estado señalando. Eso no quiere decir de que, porque estamos hablando aquí, como se podría decir, de una agenda larga, en un sistema de ejecución de penas que funcione, que tenga una ley de ejecución de penas. Hoy día no tenemos más que reglamentos y normas secundarias. Que tengamos tribunales de ejecución de penas es una perspectiva de más largo plazo. Eso no quiere decir de que no se pueda perfeccionar de algunas maneras el funcionamiento actual de las comisiones y también del procedimiento de concesión. Y al respecto creo que es muy interesante que se conozca la experiencia de una región, de Punta Arenas, que nuestro jefe de estudios la va a dar a conocer. Sí, muchas gracias, señor presidente, por la posibilidad. Adelante, por favor. En intermedio me permito exponer la experiencia de... Disculpe. Acá. La experiencia de la región de Punta Arenas nos da luces sobre la forma en que debiese intentar resolverse este tipo de materias a propósito de la libertad condicional. La libertad condicional, solo para contestar una de las y apoyar la tesis que planteó el presidente de la Corte Suprema en cuanto a que era un derecho, efectivamente, así lo establece, pero se comprende cuál es la duda que planteaba la diputada Nogueira en cuanto a que sí es un beneficio. Ocurre que el Decreto Ley 321, en el artículo 2, dice que va a tener derecho a las personas que cumplan con los requisitos, lo mismo lo dice el reglamento. Pero también el artículo 1 dice que se establece como un medio de prueba. Y el artículo 2 del reglamento dice que se establece la libertad condicional como una recompensa. Recompensa a la cual se tiene derecho, según el artículo 4, si se cumplen tales requisitos. Y justamente en relación a la apreciación de esos requisitos, que ya sabemos el parecer de la Corte Suprema en cuanto a que su tenor literal es el que debiese primar, y por cierto, para que haya una aplicación igual a lo largo del país, pero es relevante que la información con la cual se resuelve sea información de calidad. Y es ahí donde sabemos que existen diversos reparos sobre cómo son vertidos o cómo son evaluados estos informes. El proyecto nos plantea que en el caso que los informes sean desfavorables, no va a poderse otorgar bajo ningún respecto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Tal como se ha adelantado, que la comisión simplemente no tiene sentido que entre a conocerlo. No obstante que pueda llegar a su poder, va a haber una prohibición legal que impide el acto de conocimiento, el acto de apreciación. Y desde ese punto de vista, cuando existe una prohibición que establece el proyecto de ley de que pueda acceder al beneficio, no podemos sino interpretarlo de esa manera. Y queda trasladado a Gendarmería la apreciación. Y la apreciación se está realizando, como dijo el Ejecutivo, desde el punto de vista de criterios que están bastante atrasados.
el hecho de que se recurra a requisitos que no están en la ley y se refieran a la gravedad del delito, se refieran al compromiso delictual, que es simplemente una categoría inicial para la segregación, o no haber tenido acceso a los permisos, o a discursos que pueda sostener el condenado sobre su inocencia, no parecen criterios objetivos que permitan darle un contenido serio a una decisión que a su vez está llamado a adoptarla la comisión. Y es la comisión la que debiese a su vez tener un procedimiento, una manera de poder adoptar esta información de manera controlada, de manera filtrada. Y es en ese sentido donde planteamos la experiencia de Magallanes. En Magallanes lo que hace la comisión es formar una especie de juicio contradictorio, acusatorio, en el cual comparece tanto el defensor, comparece el condenado, comparece el encargado técnico de Gendarmería, y se escucha a ambos y se corrige la información que se observa, se ratifica, o simplemente también se cubren las omisiones que se pueden haber incurrido. Por ejemplo, nos daba una de las experiencias que nos daba la encargada de la comisión, es que en un evento el encargado técnico de Gendarmería había planteado que el condenado había sido refractario a poder sumarse a programas laborales o programas de reinserción laboral, y estando presente ahí el condenado le pregunta a la presidenta de la comisión, bueno, ¿por qué no se quiere adscribir a los programas laborales? Y ahí da la explicación de que él ya está cumpliendo un contrato de trabajo en Carabineros, como mozo, en el casino, y por lo tanto la oferta laboral que le hizo el programa de Gendarmería se traslapaba, quedaba encima, se yuxtaponía a esa oferta laboral que él ya estaba ejerciendo, y por lo tanto esa era la explicación muy razonable por la cual no se había adscrito a ese programa laboral. Y de ese punto de vista quedó explicado un requisito que ya venía simplemente como incumplido. Y la presencia, precisamente, del condenado da la posibilidad de responder, aclarar, explicar y generar una calidad de información para resolver mucho mejor las situaciones particulares de cada uno. En ese sentido, entendemos que la posibilidad, a su vez, de finalmente revisar la decisión que se adopte es otra de las categorías. Y entendemos que perfectamente podría aclararse si es una resolución administrativa o una resolución judicial, y quedará en manos de este Parlamento poder resolverlo. Sin embargo, lo que no parece comprensible es que la decisión simplemente no sea posible revisarla porque no hubo decisión, porque la decisión no fue posible adoptarla por parte de la comisión por el hecho de que había una prohibición de poder acceder a pronunciarse favorable o desfavorablemente por el hecho de que el informe ya venía resuelto o decidido como desfavorable por Gendarmería, y se da esta dificultad de que es Gendarmería finalmente la que resuelve con un informe desfavorable, y ya no tiene sentido entonces que la comisión se pronuncie, porque por mucho que le lleguen los antecedentes hay una provisión que así lo establece. Gracias, señor presidente. Algo muy breve, porque creo que es importante. Este es un ejemplo importante de cómo se puede funcionar. Micrófonos. Perdón. Hay un acuerdo del Pleno de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que estableció este procedimiento, que es un procedimiento más, por así decir, contradictorio y oral. Y al mismo tiempo, si ustedes revisan las cifras respecto de la concesión de libertad condicional, porque esto se estableció en el año 2011, son cifras estables en la región de Punta Arenas. Es decir, es un procedimiento que por lo menos sirve desde el punto de vista y que se demuestra un procedimiento bastante más eficaz y mucho más justo que el que actualmente existe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Geise, siempre con el cariño de siempre. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero lo queremos mucho. Le damos la palabra al subsecretario. Sí, bueno, para aclarar nomás un solo punto, que nosotros... Todo lo que quiera, señor subsecretario, por favor. El tema es que efectivamente nosotros entendemos que la Defensoría puede tener su postura también, y respetamos la postura, digamos, de los profesionales y del directivo de la Defensoría Penal Pública, pero
pero Gendarmería es un órgano que es dependiente del Ministerio de Justicia. A mí como jefe superior del servicio me toca también generar las directrices en cuanto a la aplicación por lo menos de las leyes y de los reglamentos. Y nosotros entendemos que la aplicación de los informes o la confección de los informes de libertad condicional tiene que ser hecha de manera responsable en la forma y en el fondo, ¿ya? Hace poco, y esto digamos es de público conocimiento, yo le pedí al director nacional de Gendarmería que hiciera un análisis de cómo habían estado en el caso de las últimas libertades condicionales los criterios de forma, pero también nos interesa el fondo. Y como en el artículo primero se establece que la libertad condicional es un medio de prueba que el delincuente condenado a una pena privativa de libertad y a quien le concede se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social. Nosotros también le pedimos a Gendarmería que a través de sus tribunales de conducta haga un informe que tenga un sustrato también de fondo, en la cual también pueda proponga, digamos, a la Comisión de Libertad Condicional el otorgar o bien no otorgar el ejercicio de este derecho. ¿Ya? Yo creo que aquí se está abriendo una tremenda posibilidad para aclarar estas dudas, para aclarar estas divergencias y también, como lo decían nuestros colegas de la Defensoría, bueno, pongámonos entonces de acuerdo en este foro ciudadano en cuáles son los criterios ya del siglo XXI, cuáles son los criterios que nosotros estimamos, los criterios objetivos que se tienen que cumplir. Y yo creo que no es malo que Gendarmería de Chile, dentro de las propuestas, tenga también una propuesta de fondo. Y que si es que esta comisión, que es soberana al decidir, deniega eventualmente, o mejor dicho, concede una libertad condicional ante una propuesta de no otorgar, y yo aquí empatizo con los ciudadanos, bueno, sepamos por qué. ¿Ya? Eso puede ser, digamos, una súper buena medida, que no es tan dura como lo que se propone en el proyecto, no es tan duro desde el punto de vista formal, pero claro que es importante porque parte de las garantías del debido proceso, y yo creo que la mayor garantía de un debido proceso es la fundamentación de las sentencias judiciales. Si es que nosotros nos quedamos sin un fundamento, quedamos un poco como Condorito, bueno, exijo una explicación. Y eso no le gusta a la ciudadanía, no siente que cuando uno tiene una resolución, ya sea judicial o incluso una resolución, un acto administrativo, yo creo que es importante, y sobre todo cuando hay un acto, digamos, que lo contrae, y es un acto que propone no otorgar, bueno, saber por qué el tribunal soberanamente. Yo creo que es bueno que el tribunal tenga la facultad, pero saber cuáles son los fundamentos. ¿Ya? Y yo creo que es muy importante, y ahí tomo también las palabras de los defensores, que también actualicemos los criterios de este decreto ley 321 a criterios que sean más objetivos, que tengan que ver también más con la evolución de la ciencia criminológica. Y yo creo que esta es la oportunidad, señor presidente, para trabajar de manera consciente en eso. Eso solamente. Sí. Si le parece a la comisión, como hoy día no pudo asistir Gendarmería, le vamos a pedir que todos estos antecedentes que el subsecretario ha dicho y que obviamente sobre los cuales también la Defensoría ha hecho hincapié, porque lo importante es avanzar en una metodología y en un formato en el cual obviamente estos informes puedan ser útiles para un procedimiento en el cual nos pongamos de acuerdo. Entonces vamos a hablar con y le pido a la Secretaría para que invite a don Tulio para la próxima sesión, ya que hoy día no pudo asistir. No sé si hay alguna otra duda o comentario de los diputados. ¿Muy claro? Bueno, les agradecemos a nuestros invitados y les pido a los diputados que se queden porque todavía tenemos invitado a la asociación gremial que agrupa a los operadores, fabricantes e importadores de entretenimientos electrónicos. FIDEN. Suspendemos para que se vayan nuestros invitados y les agradecemos. Pero en términos formales la comisión sigue funcionando, el diputado Fuenzalía se incorpora. Vamos a darle la palabra porque en aras del tiempo, para aprovechar de escucharlo, ustedes han pedido esta reunión, así que sin más les pedimos que al hacer uso de la palabra se identifiquen para efectos del registro. Así es, señora secretaria. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Representamos a la Asociación Gremial FIDEN, que desde el año 2013 se dedica a promover la necesidad de la existencia de una regulación para las denominadas tragamonedas populares, y sentimos que
y asistimos a esta comisión debido a que creemos que es de suma importancia para las materias tratadas en esta comisión la existencia de una regulación para el sector. Por tal motivo, me gustaría, como vicepresidente de la asociación, dar la palabra a don Francisco Javier Leiva, que es nuestro asesor técnico en materia de formación de una normativa que tienda a regular la actividad. Y por favor, don Francisco, si pudiera exponer. Muchas gracias, señor presidente, por recibirnos. FIDEN, como señalaba Sebastián, es una asociación gremial constituida el año 2003. Agrupa alrededor de 1.250 locatarios de local de entretenimiento electrónico y más de 5.000 pequeños comerciantes que, además de tener otra actividad comercial, también operan máquinas. La realidad de esta industria a nivel nacional es que existe una regulación inorgánica, en el sentido de que diversos municipios han dictado ordenanzas que buscan regular la actividad, pero con dictámenes de Contraloría han señalado que materias que son de sentido común que se regulen, según Contraloría, escapan a las potestades reglamentarias y legales de las municipalidades, por lo tanto en regulación inorgánica. Por otro lado, las ordenanzas de una comuna pueden tener diferencias sustanciales con otras. Este es un fenómeno económico-social que existe. Trabajan directa e indirectamente alrededor de 200.000 familias que dependen de la operación de este juego de entretenimiento electrónico. Estamos hablando de un mercado de alrededor de 400.000 máquinas, cuyos ingresos que genera son de alrededor de 350 millones de dólares, pagando los impuestos asociados, que es el IVA. Por lo tanto, esta es una actividad lícita en la medida que no se exploten máquinas de azar y en la medida que se opere y funcione con patente, permisos municipales, cumpliendo las respectivas ordenanzas. La ley de casinos de juego lo que hace es regular, como su nombre lo indica, los casinos de juego y en particular las máquinas de azar. Reconocemos que las máquinas de azar solo pueden operar legalmente al interior de casinos de juego, pero en la medida que un operador de máquina o un almacenero tenga máquinas que no sean de azar y operen bajo un marco de patente comercial o patente municipal, esa actividad es perfectamente lícita. La pregunta que podría surgir es, si existe ese marco, ¿por qué entonces la necesidad de regular? Para generar una certeza jurídica, porque las ordenanzas, como dije, dependen de la decisión del gobierno municipal, son regulaciones diferenciadas de una comuna a otra, pueden derogarse, como ha ocurrido en algunas comunas del país, y por otro lado, no se hacen cargo de una realidad nacional dado el tamaño, y también no se hace cargo de materias que es necesario regular, por ejemplo, ubicación, cantidad de máquinas, cantidad máxima de máquinas por local, etcétera. Y eso solo se puede materializar a través de una regulación a nivel nacional. La realidad internacional es muy variada, pero, por ejemplo, la gran mayoría de los países de la OCDE tienen regulación tanto para casinos de juego y regulación para salas de entretenimiento electrónico o juego online en el último tiempo. Entonces, la propuesta que he desarrollado por encargo de FIDEN, lo que se hace cargo es, tomando las mejores prácticas legislativas que abarcan tanto casinos de juego como máquinas de entretenimiento electrónico, elaborar una propuesta regulatoria haciéndose cargo de que las máquinas de azar están hoy por ley solo permitidas legalmente dentro del casino de juego. La tecnología ha permitido el desarrollo de estas máquinas de entretenimiento electrónico que no son máquinas de azar, y la necesidad de regular es que, porque la ordenanza municipal es insuficiente. Es insuficiente porque hay aspectos que no pueden ser regulados por la ordenanza municipal de acuerdo a dictámenes de Contraloría. Por ejemplo, ubicación de los locales, expendio de alcohol, prohibición de acceso a menores, etcétera, y creemos que eso es necesario regularlo, y esa regulación solo se puede hacer a través de una ley. La propuesta regulatoria elaborada para FIDEN lo que hace básicamente es definir las características técnicas que deben cumplir las máquinas, definir un regulador y fiscalizador a nivel nacional, reconociendo que la cantidad de máquinas está distribuida a lo largo del país. La única forma para poder regularlas y fiscalizarlas en la práctica es que estas máquinas estén interconectadas online con el regulador. Por lo tanto, se propone un enlace online de estas máquinas, de manera que el regulador... Bienvenida a nuestro amigo diputado. De manera que de esa manera se garantice que haya una correcta y efectiva regulación de las máquinas para el correcto registro de sus ingresos y registro de sus impuestos. Planteamos también que la autoridad reguladora, como existe en otros países,
Existen comisiones nacionales del juego. En Chile la legislación vigente solo establece a la superintendencia de casinos de juego. En nuestra propuesta planteamos que la superintendencia mute a una comisión nacional del juego para que siga regulando los casinos de juego, pero a su vez pueda regular esta nueva industria y probablemente, si el legislador está de acuerdo, legislar otras ramas de la industria del juego, puede ser juego online o apuestas deportivas. Establecemos en la propuesta regulatoria una limitación al número máximo de máquinas por comuna en función de un parámetro dependiendo de la cantidad de habitantes mayores de 18 años. También establecemos limitaciones a la cantidad de máquinas que puede haber por local y por punto de venta. Establecemos también que haya una existencia de un impuesto específico, o sea, además de pagar IVA, como se paga actualmente, impuestos de primera categoría, estén grabadas con un impuesto específico en función del ingreso que generan estas máquinas y que ese impuesto quede en la comuna donde está radicada en la explotación comercial de las máquinas. Tenemos un procedimiento de otorgamiento de patentes que esté en manos, o de licencias de juego, que esté en manos del regulador, que nosotros denominamos Comisión de Juegos de Azar, y un procedimiento de homologación, que es un concepto técnico que garantiza el cumplimiento de estándares que garanticen, valga la redundancia, tanto a los proveedores de la industria y sobre todo a los clientes, que efectivamente estas máquinas tienen el cumplimiento de los distintos estándares técnicos que son necesarios. Básicamente esa es la propuesta regulatoria. Es una propuesta regulatoria que a nuestro juicio se hace cargo no solo de la realidad existente a nivel nacional, de la necesidad de aspectos que se deben regular por ley de acuerdo a los diversos dictámenes de Contraloría, y también toma como ejemplo las prácticas que ya funcionan en países europeos, España, Estados Unidos, Italia, el propio Estados Unidos y países latinoamericanos como Perú y Argentina. Eso a grandes rasgos la propuesta, señor presidente. Muchas gracias. No sé si alguno de los otros invitados quiere intervenir. Muy brevemente, el contexto en el cual solicitamos esta reunión es porque consideramos que esta comisión especialmente tiene algunas competencias en relación a temas de seguridad que tienen relación con la actividad y con los dichos que a veces hay en prensa, y la propuesta legislativa que nosotros estamos socializando tiende a eliminar esas eventuales externalidades negativas que pudieran existir, y esa es la correlación que hay, y en ese sentido nosotros creemos de suma importancia en relación a las materias que contienen lo que nosotros estamos proponiendo, que la Comisión pudiera solicitarle al Ejecutivo en el fondo conocer la necesidad de una regulación, si está dispuesto a regular esta actividad, y finalmente si podemos contar con una ley especial para poder ejercer esta actividad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Quiero dar la palabra, no sé si el diputado Fuenzalía o el diputado Castro quieren hacer alguna pregunta. Presidente. Por favor. Bueno, sea muy bienvenido, diputado Castro, a a esta los comisión. invitados, por supuesto, y la disposición también de concurrir a la Cámara de Diputados en un tema tan sensible como este, y consultarle por lo siguiente: ¿cuál es la configuración de regulación que ustedes verían viable en nuestro país, dadas las condiciones y la controversia que genera esta industria, que está sometida a polémicas diversas en distintas ciudades, comunas, intereses diversos? ¿De qué modo ustedes prefiguran un marco regulatorio que pudiera ser el que vehiculice, el que haga viable y posible que exista esta condición hoy día en nuestro país, sin lesionar, por supuesto, ni los intereses de la ciudadanía, ni los niños, ni todo lo que implique de alguna manera un daño a la sociedad, que es de algún modo el fantasma que rodea esta actividad? Bueno. Señor presidente, la propuesta regulatoria que fui encargado por FIDEM para elaborar busca hacerse cargo de todos esos elementos. Primero, hacerse cargo de distintas externalidades negativas que puede generar esta actividad, tener claridad de un organismo que sea encargado de regular y fiscalizar, limitar la cantidad de máquinas que pueden existir a nivel de la comuna, a nivel de las salas, a nivel de los almacenes, fijar una limitación también en el monto máximo de la apuesta y en el monto máximo del premio, reconociendo que existe una ley especial como la ley de casinos de juego, que define que las máquinas de azar solo pueden operar dentro de un casino de juego. Acá se está hablando por un avance de la tecnología de máquinas que no son de azar y por lo tanto no entran en conflicto con el funcionamiento de un casino de juego. Todos esos son aspectos que están considerados en la regulación. Señalé también que
hay que reconocer que estas máquinas están distribuidas a lo largo del país, por lo tanto es inviable suponer que el regulador tenga un ejército de fiscalizadores revisando, por lo tanto se plantea una solución técnica que no es incluso ni siquiera hoy implementada en los casinos de juego, que es que cada una de estas máquinas esté interconectada online con el regulador, de manera que el regulador tenga certeza que máquina está funcionando, no haya sido adulterada, tener un registro de sus ingresos, porque en función de los ingresos que genera la máquina es el impuesto que debe pagar. Entonces, esas materias que no son inventos, son prácticas que ya llevan funcionando varios años en muchos países latinoamericanos, países europeos, etcétera, se recogen en la propuesta regulatoria que ha elaborado FIDEN y que entiendo que una versión del texto y la minuta explicativa está en una carpeta que tiene acá Sebastián y podríamos dejarla a disposición de la comisión. Muchas gracias. A ver, como no tenemos quórum para tomar acuerdos de comisión, lo que vamos a hacer es enviar esta propuesta a título personal, digamos, y yo voy a poner a disposición de, lo voy a pedir a la Secretaría en realidad que ponga a disposición de todos los diputados y diputadas de la comisión la propuesta que ustedes están haciendo, y vamos a pedir dos opiniones que para nosotros son clave. Una, la de la biblioteca, que está aquí presente, en el sentido de cómo podemos legislar. Hay algunas materias que son propias del Ejecutivo que han sido nombradas, por ejemplo, las relativas a impuestos, que no son claramente inconstitucionales y no podemos nosotros, obviamente, proponerlas. Y, por supuesto, nos importa aquí la opinión tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Hacienda, pero como no tenemos hoy día un quórum suficiente para tomar ese acuerdo como comisión, lo vamos a tratar de ver en la próxima sesión, y mientras tanto yo le voy a pedir a la Secretaría para hacerlo en forma personal. No sé si tienen alguna pregunta o alguna... no sé si la propuesta se la van a hacer llegar. Sí. Ya. ¿Diputado? ¿Algún otro tema? ¿Estamos ok? Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.